¿Qué tal, eh? Sazonado con tinta, con el sabor de las noticias del día de hoy. ¡Ah, la madre, güey! ¡Ay, pica horrible esto! ¡Oh! ¡Spicy! Ay. Amigas, bienvenidos a una edición más de Luisillo el Gordillo. En esta ocasión nos hemos transportado al país, ¿qué digo país? Al subcontinente de India. Un país masivo, caótico, con muchísima cultura, muchísima tradición, en donde por supuesto la comida deliciosa, engordante, callejera no puede faltar. Por todas las calles hay puestitos de cientos de platillos diferentes. La variedad gastronómica callejera en este país es tan amplia que en este video no vamos a abarcar ni un 5% de todo lo que hay. Pero vamos a intentarlo, vamos a degustar, vamos a devorar, claro que sí, como siempre, vamos a engordar. Por lo que hemos visto en nuestra estadía en India, la comida suele ser muy barata y suele ser sobre todo muy picante. Les aseguro que 9 de cada 10 platillos que ustedes coman en India van a picar y van a picar en serio. Por mucho que los locales les digan, pica poquito, no. Tu boca va a estar en fuego, vas a acabar todo bembón con los labios hinchados. Entonces, bueno, suficiente introducción. Vamos a aventurarnos, que la gastronomía callejera en India nos espera. Vamos a darle. Pues comencemos con esto. Debo mencionar que la mayoría de la comida callejera en India es muy barata. Casi todo te cuesta de a $0.50 o menos. Y esto sí, con la comida de la calle aquí tienes que irte con mucho cuidado. Muchos de los platillos se preparan con las manos, no en las mejores condiciones, al menos cuando eres un extranjero. Tu estómago no está listo. Entonces sí, tienen que ser probaditas. Nadie te dice que no estés probando, pero sí, de a poquito, con cuidado. Y bueno, primer platillo que vamos a degustar. Este se llama Aloo Tikki, que wow, es un festín, de verdad. Este platillo es una fiesta de sabores. La base en sí es una tortilla de papa, que es papa molida. La fríen, la muelen en un plato y le proceden a echar muchísimas cosas. Le ponen un puré y salsa de garbanzo, después le ponen una salsa de tamarindo, luego le echan fideos de garbanzo, tomate, cebolla, un poquito de yogur, te lo mezclan todo y da como resultado esta belleza de platillo. Este platillo se come con cuchara porque es demasiado aguoso, pero muchos de los platillos que se ven en la calle y en general de la gastronomía de India son con las manos. Pues venga, agarremos de todo un poquito para degustarlo bien. Ahí está, yo creo que ahí tenemos suficiente. Provechito, Shobaram. Miren, curiosamente este no pica. Todo lo demás que yo he probado les juro que pica. Este curiosamente no. ¿O será que no agarré suficiente? Vamos a agarrar un poquito más adentro. No, sí. Ahí está. Ahí está, ya picó. No de una manera muy alarmante. Es como un picazón de especias por cómo preparan los garbanzos. Y la verdad es que me sabe una comida muy nutritiva. Y bueno, como pueden ver, en este platillo no hay carne. Y aprovecho para contarles que un gran porcentaje de la población de India es vegetariano. Empezando porque no comen nada de carne de vaca, pues la vaca es considerada sagrada. No comen cerdo porque el cerdo es considerado como un animal sucio. Entonces comen cordero, comen pollito, comen pescado, pero muchos de los platillos que ves en general son completamente vegetarianos. Pues este me ha gustado, siento que estoy comiendo completo, no me ha picado mucho, muy bueno, muy sabroso, sustancioso. Le voy a dar su excelente 9 de 10. Vamos a ver qué más nos encontramos. Oigan, estoy asombrado con lo barata que es la comida en India. Este platillo a mis espaldas se llama Dal Bati. Te venden el platito en 50 rupias, un buen platito, como poquito más de $0.50. Y básicamente es pan de trigo con lentejas picantes. Dal Bati, de hecho, significa pan de lenteja. Entonces, bueno, vamos a probar. Agarra el pancito, lo muele ahí en su platito, ¿ok? Ok, le puso hasta doble pan, la verdad, nada mal, ¿eh? Nada, triple, lo borgo. No, sí, es un platito
platillo completo esto. Y vean, esto es lo que pica, la lenteja, ¿ok? Eso es lo que nos va a causar dolores en la noche. Vean, hasta cucharita me incluyó mi brother. Pero a ver, realmente me incluyó la cuchara porque me vio turista, porque me vio extranjero. Ellos lo comen con la mano, así, como va. Pero pues la verdad, la cucharita se agradece. Shubaram, buen provecho en Indy. Ay, sí, ya me está hasta quemando los pelos de la nariz esto, Provechito. ¡A su madre! ¡Pica! No, pero pica muchísimo. ¡Ay, cañón! Ya me están explicando la razón por la que pica mucho. Es que vean, tiene esto, la guindilla verde, el chile verde, que es esto de acá. No, y no manches, sí está pero duro, Pesadito, pesadito. Pues ahí les va. La descripción que yo les puedo dar sabe a la sopa de lentejas que te hace tu abuelita de siempre, pero como si le hubiera rebanado 4 chiles habanero, los molió, lo revolvió todo junto. A eso sabe, con el pancito que le da una buena textura. Por su sabor yo le daría su 8, pero porque pica de a madres, yo le voy a dar personalmente su 6. Sí, no me lo comería completo, a menos que quiera yo rasguñar las paredes del baño toda la noche. Vamos a probar otras delicias. Entramos a un Boginale, que son las cocinas tradicionales económicas. Aquí es el típico sitio de, llamémosle, comida corrida, donde comen los oficinistas, comerciantes, etcétera, todo mundo, y están por todas las zonas para comer a un buen precio. Lo que se suele comer en estos sitios, en los Boginales, son tali, que tali como tal se refiere a la bandeja de metal, tal como la estamos viendo aquí, y puede tener muchas cosas. Lo puedes pedir tal vez con arroz, con un platito acá, puede ser muy vasto, ¿ok? Así lo vas mezclando todo. Y yo pedí esta tortilla que le llaman aloo paratha, que puede ser de muchas cosas. La más tradicional es de papa con cebolla, ¿ok? Básicamente la masa la mezclan con la papita, con la cebolla, la ponen al comal, a la plancha, y ya queda esta tortillita sabrosa. Se acompaña con el yogur, se acompaña con las lentejas picantes, se acompaña con pickle, que es como pepinillo con chile verde, con muchas cosas. A veces hasta mango le pueden poner. Esto se come obviamente tradicionalmente con las manos. ¿Cómo es? Partimos así. Uy, está aceitoso, está grasosito. Y sí, vean, ya estamos viendo cómo está relleno de una. De hecho, le pusieron lo que es la papa, le pusieron lo que es cebolla, y también vemos que le puso unas hierbitas como para el sazón sabroso. O un pelo verde, ¿no? No sabemos. Ok, entonces chequen. Cómo funciona es, agarras, lo haces como un taquito, llamémosle, y lo remojas aquí. Algo me dice que esto va a picar, pero duro. Provechito. Pues a ver, pica, pero tampoco así que tú digas insoportable. De hecho, yo diría que sí pica rico. Ahora, el que sí me va a picar, yo creo que muchísimo, va a ser el pickle. Entonces vamos a ver, vamos a bañarle. Provechito. ¡Ay, caramba! ¡Ay, caramba! No, este sí pica, pero duro y de una. De hecho, aquí les va un dato muy curioso. Se dice que en India, los lugares donde comen más picante son los lugares más calurosos. Ahorita estamos nosotros en una zona muy grande que se llama Rajasthan, que es conocida por ser muy, muy calurosa. De hecho, esta ciudad en la que estamos es como un gran destino de verano. Y comen picante porque dicen que esto hace que sudes, ¿no? Cuando comes mucho picante estás sude y sude, y esto ayuda a que mantengas tu temperatura corporal en óptimas condiciones. No sé ustedes qué opinan, ¿les hace sentido? Pero es como la lógica que usan aquí en India de los lugares. Mientras más caluroso, más picante comen. Pues miren, a la verdad yo le voy a dar su 9. La verdad, muy rico. Si te comes nada más la tortillita, no debería por qué picarte tanto, y es más como un acompañante. Esta no es una comida completa. Sigamos degustando. Después de tanta comida picante, hora de endulzarnos tantito el paladar. India tiene unos dulces de verdad deliciosos. Pancitos por todos lados, caramelos. Sí, los dulcitos aquí son exquisitos. El más tradicional, sin duda, se llama Gulab Jamun, que es esta belleza que tengo aquí. Gulab significa agua de rosas y Jamun significa masa, bolita de masa. Entonces, como nos lo dice su nombre, son bolitas de masa
endulzadas con miel hecha a base de pétalos de rosa. La primera vez que lo pruebas, la verdad es que empalaga muchísimo, pero ya luego le agarras el gusto. Por 20 rupias me han vendido estas dos bolitas, que son como unos 25 centavos de dólar. Provechito con todo y miel. Ah, sí. Esto es lo que mi boca necesitaba. Con esto se ha calmado el fuego. La verdad está riquísimo. 10 de 10 a este postrazo. Necesitaba esto mi paladar, necesitaba esto mi estómago. Ustedes saben que yo soy muy fan de lo dulce. Vamos, de regreso a las cosas saladas después de estos manjares. Probemos ahora un platillo más nocturno. Este es Milchi Vara. Veámoslo, podríamos pensar que tiene la forma de un animalito. ¿Qué es esto? Un ratón ahí abajo, una ballena miniatura, un ajolote. Pues no. La verdad es que es un chile verde bañado con harina de garbanzo. Le ponen otros vegetales así picaditos. Proceden a freírlo y listo. Es el platillo Milchi Vara. Te lo venden en 20 rupias la unidad. Te lo dan así muy auténtico en tu hojita de periódico. Miren nada más, ¿eh? ¿Qué tal, eh? Sazonado con tinta, con el sabor de las noticias del día de hoy. Vas comiéndote tu chilito y vas enterándote del chisme. Ah, subió el dólar. Un famoso fue infiel. Van a sacar otra película de Marvel. Noticias de día con día. Pues venga, probemos. El mismo joven que me lo vendió aquí me dijo así como de cuidado, carnal, pica, ¿ok? Entonces, para que este brother me diga que pica, es porque debe picar mucho. Vamos a ver, vamos a probar nuestro Milchi Vara de 20 rupias. Híjole, estoy nervioso. Vamos a darle, provechito. ¡Ah, la madre, güey! ¡Ay, pica horrible esto! ¡Spicy! ¡Ay, caramba! Oigan, no, sí, la verdad sí pica. Ok, sí pican. Es la única mordida que le voy a dar. No sé por qué me haría más tortura. No sé si se vea, pero ahí están como las semitas del chile. Ay, no, sí pica duro, ¿eh? Me acabo esto y... sufrimiento, tortura. Sí, no morderé más. Pero miren que no está tan mal. Me recuerda mucho, por ejemplo, en México, en mi país, comemos mucho algo que se llama el chile capeado. Más o menos por ahí va la cosa, más o menos por ahí va el sabor. Lo que sí se siente muy, pero sumamente grasoso. Híjole, pues la verdad yo no lo pediría por gusto, pero entiendo por qué les gustaría a ellos. Vamos por más delicias, pero antes un poquito de yogur, que esto sí tiene mi lengua quemándose. Por supuesto, no podemos estar haciendo un video de comida callejera en India sin hablar sobre pan pakti, un platillo, digámosle, que los indios ingieren para hacer digestión. Digamos que te echaste tu enorme platillo vegetariano, te picó muchísimo, el estómago te está rogando algo para digestión, vienes a uno de estos puestos de la calle que de verdad están por muchas esquinas y le pides por unas 40 rupias, unos 45 centavos de dólar, un rollito de pan pakti. Pan pakti es algo complicadísimo. Es una creación gourmet. Este hombre de aquí es un chef, ¿ok? Es lo que es. Hay que darle el mérito que se merece. Chequen aquí. La base es pan, la hoja verde. Después le ponen cal. Luego cal con tabaco. Ese es opcional. Puedes pedirlo sin tabaco. Le echan luego mentol. Le echan hierbabuena. Le echan una mezcla de clavo con cardamomo. Le echan una miel que es de ámbar con plata comestible. Así de verdad, se puso muy gourmet la situación. Esencia de rosas, nueces, hasta coco rallado le ponen. Al final lo enrollan, lo hacen un taquito y si el cliente lo desea, se le pone miel por fuera y se vuelve a empanizar con un poquito de coco o bien hierba buena. De igual manera, esto hace que el aliento les huela rico a los indios, como que ellos dicen, después de una comida pesada, como que me huele mucho a curry, la boca me huele mucho a paprika. Entonces así pues me huele rico y pues hago digestión. ¿Qué tal? Y todo esto, repito, por 45 centavos de dólar. Este hombre es un chef, ¿eh? This is art. Very nice, very nice. Pues bueno, probemos el pan pakti, el platillo con el cual los indios hacen digestión y tienen buen aliento. Provechito. Es sumamente dulce, pero muy dulce.
pero mal no sabe. Sí diré que empalaga bastante. Anís, me faltó mencionar eso. Anís también le ponen, ajá. Ya me supo el anís ahorita. Es que no, le ponen como 20 vainas a este taco. Interesante. Y este me lo puedo tragar sin problema porque lo pedí sin tabaco. Si tuviera tabaco no, pero este no tiene, entonces me lo puedo tragar. Sabe a todos los ingredientes que les acabo de mencionar. La hoja es un poco dura, la verdad. No sé si por gusto lo comería, pero si voy a comer a la casa de mi amiguito y todo el mundo lo está haciendo y la mamá me está rogando que lo pruebe, sin problema me lo echo. Ahí lo tienen. Qué curiosa receta y qué complicada. Este triangulito de masa que sostengo en mis manos no es una pizza, es una samosa. Samosa es básicamente masa frita con vegetales adentro. Por 20 rupias, unos 25 centavos de dólar. Provechito. La masa con la que la hacen es como dulce, sabe un poquito como a masa de hojaldre. Ajá, es como más dulcecito. Y lo que tiene adentro, vean, les voy a enseñar. Ah, tiene nueces. Ah, wow. Tiene nuez de la India. Ah, caramba. Y azafrán. ¿O es anís? Ah, es anís. Wow. Oigan, esto está súper rico. No, hombre, qué platillo tan de verdad maravilloso. A ver, del lado del mundo de donde yo vengo, la nuez de la India es muy cara. De verdad, la venden costosa. Obviamente, pues estamos en la India, entonces la nuez de la India aquí nada más es nuez. Por ende, pues es barata. La verdad, está muy rico, ¿eh? Wow. Ha sido de mis favoritos, sobre todo por lo complejo que es, de verdad. Tiene muchas cosas, una explosión, una fiesta de sabores en mi boca. Me ha encantado. Fan de las samosas de la India. Uf, este es uno de los clásicos de la comida callejera india. Se llama pani patasi y pica tremendamente. Y básicamente es masa frita, después se le hace un hoyo, es hueca, le ponen adentro un puré de garbanzo con papa, a veces tiene cebolla, a veces tiene otros vegetales y lo bañan con un agua, con un juguito espeso de tamarindo con chile. Provechito. Ay, es que desde que lo huelo ya me está quemando los pelos de la nariz. Provechito. ¡Ay! ¡Ay, caramba! Por suerte, este tenía mucha papa y también tenía mucha cebolla, lo cual está como haciendo menos el sabor del chilito. Pero sí, está ahí. La verdad está ahí y nada más le di una mordidita. Una delicia auténtica, tradicional de la gastronomía india callejera. Pues amigos, amigas, ahí lo tienen, un poco de la comida callejera de India y resalto que fue solo un poco. La variedad de comida que se vende en las calles es muchísima. Hemos abarcado un porcentaje chiquitico, pero la verdad es que he quedado bastante satisfecho y como yo siempre les digo, siempre es bueno que te quede un pretexto para regresar a un país, para seguir degustando, para seguir engordando con sus recetas locales. Coméntenme aquí abajo qué les han parecido, algunas se les antojó, alguno de los platillos se parece a algo que vendan en sus ciudades. Los leo abajo en los comentarios. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Espero que este video les haya gustado, que hayan aprendido una o dos o tres cositas nuevas. Nos vemos como siempre, ya lo saben, en unos días con un video nuevo. Adiós.